Capítulo 211. Después de aquella tensa e incómoda conversación durante la cena, no me había cruzado con mi abuelo. Aunque no me sorprendió del todo, era un hombre ocupado, el silencio me resultó inquietante. No pude evitar preguntarme si estaba tramando algo de nuevo. Siempre había tenido talento para maniobrar tras bastidores. Después de todo, de alguna manera había acorralado al jefe del clan Liu y había arreglado mi compromiso con mi prima. Debía haber sido un excelente orador, por lo menos. También me aseguré de mantener a Wu Yan lejos de él. Ella era demasiado inocente y quién sabía con qué podrían llenarle la cabeza esos zorros conspiradores. Me desperté, abrí lentamente los ojos y me hundí más en la suavidad de las sábanas de seda y el lujoso colchón. A pesar de la lujosa cama, la habitación era sencilla. En un rincón había una pequeña estantería llena de libros sobre técnicas como el puño del colmillo perforante. Una gran ventana dejaba entrar un rayo de luz, que proyectaba un suave resplandor sobre una sencilla mesa de madera. Más allá de eso, no había mucho más. Solo una habitación normal con muebles modestos. Por extraño que parezca, la cama me resultó familiar a pesar de nunca haber dormido allí antes. Después de ponerme una sencilla camisa blanca y unos pantalones, salí de la habitación. El pasillo estaba en silencio, con la tenue luz de la mañana filtrándose por las ventanas. Mientras bajaba las escaleras, el aroma del desayuno, gachas de arroz y algo de hierbas, flotaba en el aire. Todo me parecía tan familiar. Al final de las escaleras, me encontraba en la sala de estar, bañada por la cálida luz que se filtraba por las ventanas. Mi mirada se posó en mi madre, sentada frente a un gran espejo apoyado contra la pared. Ella ató con delicadeza el cabello largo y oscuro de Wu Yan en un moño prolijo mientras la niña permanecía sentada tranquilamente en su regazo. La expresión de mi madre era suave pero concentrada mientras le enseñaba a Wu Yan a imitar el estilo. Su voz era un murmullo tranquilo que transmitía una calidez que no esperaba. Ella retorció hábilmente el moño y lo sujetó sin esfuerzo con un solo palillo. Se sujetó perfectamente. Al observarlos, sentí una extraña sensación de calma y me encontré sonriendo. Mi madre se había llevado sorprendentemente bien con Wu Yan, tratándola como la hija que nunca tuvo. Tal vez yo estaba dándole demasiada importancia. Tal vez ella simplemente quería a alguien a quien malcriar, y Wu Yan solo le estaba siguiendo el juego. Al menos no había preguntado si le quitaría la máscara a Wu Yan, lo cual fue un alivio. Oh, pequeño Fen, ya te has levantado, me sonrió mi madre. ¿Quieres comer algo? No ahora mismo, sacudí la cabeza. Estoy pensando en explorar el centro de la ciudad. ¿Te gustaría venir conmigo, Wu Yan, o quedarte aquí? La chica sin rostro se volvió hacia mí. Su máscara mostraba una expresión de indiferencia, pero noté los signos sutiles de su ansiedad. Sus dedos se movían nerviosamente en su regazo, retorciéndose y destorciéndose, nunca quietos. Sus hombros se hundieron ligeramente como si estuviera tratando de hacerse más pequeña. Se movió inquieta, sus piernas movían debajo de ella con energía nerviosa. Después de un momento, sacudió la cabeza con vacilación y la mano le tembló un poco mientras señalaba el suelo. Era su forma de decirme que quería quedarse, aunque todavía estaba demasiado nerviosa para decirlo en voz alta. Pero eso no era algo que pudiera solucionar con palabras. Hablar de ello solo la haría sentir más incómoda. Con suerte, con el tiempo se acostumbraría y se daría cuenta de que no la lastimaría por pequeños desacuerdos. Está bien, nos vemos luego, dije encogiéndome de hombros. Mientras me preparaba para ponerme las botas, añadí. Por cierto, mamá, pon algunas coles o frutas delante de la tortuga grande que está en el jardín. Pero no la despiertes. A veces duerme durante días, así que no te preocupes si parece que no ha comido. Salí al patio y el familiar crujido de la grava bajo mis pies me ayudó a mantenerme en pie mientras miraba a la gran tortuga dormida en la esquina. Speedy, como siempre, parecía completamente imperturbable ante el mundo, su caparazón subía y bajaba suavemente con cada respiración lenta. Una pequeña sonrisa tiró de mis labios. Su sueño tranquilo era un contraste reconfortante con el bullicio matutino. El grandullón había estado durmiendo desde que llegamos, probablemente para compensar todo el viaje. Debía estar exhausto. Suspiré, observando cómo mi aliento se difuminaba en el aire frío. La frescura se adhería a mi piel, un recordatorio de que el invierno se acercaba sigilosamente. Técnicamente, ya estábamos en invierno, y era solo cuestión de tiempo antes de que las bestias monstruosas tuvieran suficiente hambre para atacar a los humanos.
Al salir del patio, miré el estanque que estaba junto al lugar donde dormía Speedy. No había peces para que comiera, así que le pedí a mi madre que le trajera repollos como refrigerio. Cuando pisé las calles bien pavimentadas del centro de la ciudad, me sorprendió lo suaves y bien cuidadas que estaban. Si bien estaba lejos de la grandeza de ciudades como Goldwatch, el centro de la ciudad tenía su encanto. Las calles estaban ordenadas y las casas que las bordeaban eran notablemente más lujosas de lo que uno podría esperar. Pocas personas deambulaban por las calles y, aunque algunas me lanzaban miradas fugaces, sus reacciones no eran nada fuera de lo común. Mi pelo más corto parecía haberme hecho menos reconocible, lo que me permitía integrarme sin llamar la atención. Recordaban a un Liu Feng con el pelo largo y exuberante, y yo ya no era ese tipo. Mi primera parada fue el mercado. Esperaba el clamor habitual. Comerciantes gritando para vender sus productos, multitudes regateando los precios. Sin embargo, me encontré con una atmósfera sorprendentemente serena. El mercado estaba tranquilo, casi en paz. La gente se movía en silencio, hablando con los comerciantes en tonos bajos y amistosos. No había energía frenética ni voces alzadas. Parecía más una reunión de viejos amigos o familiares que un lugar de comercio bullicioso. Bueno, esto se debió probablemente a que casi todos aquí eran técnicamente familia. El clan Liu tenía solo unos 1000 miembros. Incluso si algunos no se conocían personalmente, conocían a alguien que sí lo hacía. El centro de la ciudad parecía una comunidad muy unida, un mundo aparte de la ciudad exterior. Se hizo evidente que el mercado no era el típico. En lugar de productos cotidianos, se exponían productos extraños, como madera, en plena calle principal. Sin embargo, los precios eran muy altos y se podían alcanzar decenas de monedas de plata. ¿La madera era tan cara porque no había bosques cerca? La mayoría de las casas aquí estaban hechas de piedra, probablemente porque la importación de madera de zonas lejanas aumentaba el coste. Me pregunté cómo se las arreglaban para conseguir calefacción, sobre todo con el invierno acercándose. Supuse que lo averiguaría bastante pronto. Mientras seguía mirando, vi con el rabillo del ojo que alguien me resultaba familiar. Una mujer de pelo castaño hasta los hombros y ojos oscuros caminaba hacia mí con expresión despreocupada. La acompañaba un hombre que la seguía como una sombra. Tenía el pelo largo y oscuro, una mirada estricta en el rostro y ojos agudos y atentos. Estos eran mis queridos primos, Liu Qian y Liu Yen. Nos llevábamos bastante bien. Lo primero que noté fue su progreso en el cultivo. Liu Qian había alcanzado la 7ª estrella de Qi Gatering, mientras que Liu Yen estaba en la 4ª estrella. Estaban mejorando rápidamente, aunque todavía estaban un poco por detrás de mi propio ritmo. Pero compararnos no era del todo justo. Yo tenía acceso a algunos de los mejores recursos que la secta del Sol Ardiente podía ofrecer, gracias a Song Song, quien, sin duda, me mimó. A excepción de ella, nadie más habría invertido tanto en mí. La mirada de Liu Qian estaba fija en mí, su expresión tan indescifrable como siempre. Sus ojos oscuros eran penetrantes, como piedras pulidas que contenían algo no expresado. «Oh, qué sorpresa verte aquí», me saludó Liu Qian, con un tono plano y poco convincente. Levanté una ceja pero no dije nada. Su actuación podría mejorarse un poco. Con un suspiro, se inclinó y susurró: «Necesitamos hablar en privado». Me encogí de hombros y comencé a caminar a su lado. Terminamos en una zona aislada y boscosa del centro de la ciudad. Los árboles altos proyectaban sombras alargadas sobre el camino y sus ramas se mecían suavemente con la brisa. Era una zona tranquila, que a menudo se utilizaba para entrenar a quienes querían perfeccionar sus habilidades. A medida que nos adentrábamos en el bosque, extendí mis sentidos Qi para comprobar si había alguna señal de vida, pero no había nada. Ningún movimiento, ninguna presencia, solo la quietud de los árboles y el viento frío. ¿Planeaban asesinarme? Eso sería ciertamente interesante. El lugar estaba inquietantemente vacío, como si todos hubieran desaparecido y solo quedáramos nosotros. Liu Qian caminaba a mi lado en silencio, su presencia era discreta, casi como si me estuviera evitando. Continuamos sin decir palabra hasta que llegamos a un gran estanque en el corazón del bosque. El agua estaba perfectamente quieta y reflejaba el cielo con una claridad cristalina. El espacio sereno parecía intacto, casi sagrado. A pesar de haberme traído hasta aquí, la incomodidad de Liu Qian era evidente. Se movía inquieta, sus ojos movían rápidamente en todas direcciones como si buscara algo o evitara mi mirada.
Su dedo meñique izquierdo se movía nerviosamente, delatando sutilmente su inquietud. Se mantuvo rígida, con una postura tensa, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar menos allí. A pesar de hablar bien, Liu Qian actuaba de forma torpe, algo muy poco habitual en ella. Nos quedamos en silencio por unos momentos antes de que lo interrumpiera con un suspiro. ¿Podemos dejar de conspirar unos contra otros y simplemente hablar como familia? Pregunté. En circunstancias normales, podría haber pensado que mis primos me habían traído aquí para acabar conmigo, pero sabía que no eran ese tipo de personas. Incluso si lo fueran, yo tenía la ventaja con mis matrices, suponiendo que no hubieran preparado algo ellos mismos. Pero nada de eso importaba realmente. Mis primos sabían exactamente qué tipo de relación teníamos Son Son y yo. Si me mataban, el clan Liu sería aniquilado en una década por sus manos. Mi padre ha notado la tensión, dijo Liu Qian. ¿Tensión? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Sí, la tensión está en el aire. Pronto, mi padre podría anunciar quién será el próximo jefe del clan. Pero él puede percibir la inquietud y, si me nombra su sucesor, la gente se rebelará. Parecía preocupada y era extraño verla así. Cuando estábamos en la secta del Sol Llameante, Liu Qian siempre había sido una pensadora tranquila. Era una líder sólida para los pocos jóvenes del clan Liu que había allí, sabía cuándo actuar y cómo proteger a los recién llegados. Supongo que la idea de que su familia fuera destrozada por una guerra civil la abrumaba. Era comprensible. Pero, sinceramente, todo esto tenía poco que ver conmigo. Si los viejos guerreros decidieron tomar espadas y derramar sangre, esa fue su elección. Yo no estaba aquí para cuidar a nadie. Habían vivido más que mis dos vidas juntas. Si morían por sus propias decisiones, que así fuera. ¿Qué pasa con el silencio? ¿No tienes nada que decir? Preguntó Liu Qian, apretando los puños. Con mi abuelo, tenía que tener cuidado con mis palabras, pero no necesitaba hacerlo con Liu Qian. Si bien no tenía nada que ver con ese conflicto interno, lo mínimo que podía hacer era ser honesto. Después de todo, ella ya me había ayudado antes. No me importa una mierda el puesto de jefe del clan, dije, dejando las palabras flotando por un momento para que mis primos pudieran procesarlas. Extrañamente, Liu Qian se rió entre dientes. Me parece bastante ofensivo que digas eso. Es como si estuvieras menospreciando el puesto por el que estoy trabajando tan duro. A pesar de sus palabras, el tono burlón en su voz dejó en claro que no estaba realmente ofendida. ¿Has visto la secta del Sol Ardiente, verdad? Pregunté retóricamente. Solo uno de esos ancianos de la formación del núcleo podría venir aquí y acabar con todo nuestro clan sin despeinarse. La única preocupación genuina que tenía sobre esta inminente guerra civil era que mis padres pudieran quedar atrapados en el fuego cruzado. Pero eso era poco probable. Esta era una pelea entre los cultivadores del clan. Ninguno de los dos bandos atacaría a los civiles. No eran tan tontos como para convertirme en un enemigo lastimando a mis padres. Está bien, ¿y eso qué significa? Preguntó Liu Qian, sin entender del todo mi punto. ¿Por qué querrías apoderarte de algo como el clan Liu? Pregunté, genuinamente curioso. No me interesaba asumir ningún cargo, pero si lo estuviera, apuntaría más alto. Un anciano de la secta del Sol Ardiente probablemente tenía acceso a más recursos de cultivo que el líder del clan Liu. Tenía más sentido esforzarse por conseguir un puesto allí que aferrarse a un título dentro de nuestra familia. El clan Liu era mi familia, sí, pero no iba a dejar que eso me impidiera ver la realidad del mundo. A pesar de la gran historia del clan, no era más que una mota de polvo en el gran esquema de las cosas. Capítulo 212. Estudié la expresión controlada de Liu Qian, tratando de leer sus pensamientos. Sus ojos se movían a todas partes excepto a los míos. Parecía que me miraba a los ojos, pero se centró en mi nariz, mis cejas y el espacio entre ellas. Era notable lo que la visión mejorada y la experiencia con personas sospechosas podían revelar. Ella era hábil para su edad, pero yo había visto mucho mejor. Además, no era tan cautelosa conmigo como podría haberlo sido con un extraño. Resultaba extraño y fascinante cómo la competencia de alguien podía fluctuar en función de su estado emocional. La Liu Qian que yo conocía de la secta del Sol Llameante era más fría y metódica. Pero aquí, rodeada de su familia, sus defensas estaban bajas. Por supuesto, yo no estaba allí para psicoanalizarla. No me importaban mucho los pensamientos de los demás, a menos que tuvieran alguna información interesante.
¿Cuál crees que es la mejor manera de solucionar esto? Pregunté. Liu Qian tenía casi 20 años y pronto soportaría el peso del clan Liu. Si bien no me gustaba involucrarme en guerras civiles, era demasiado inconveniente, creía que tenía el potencial para ser una líder fuerte y apoyaría su ascenso cuando llegara el momento. Yo creía que ella podría encontrar una solución siempre que mantuviera la calma y pensara en ello detenidamente. Debía olvidar lo que su padre o sus mayores querían de ella. Al final del día, en la mayoría de los casos, una mentalidad individualista era mejor cuando se trataba de cultivar. Inesperadamente, mis palabras despertaron algo en ella. Me miró de reojo y su malestar era evidente. Sin embargo, era difícil saber si se debía a los nervios o al miedo que le producía su situación actual. No podía saber qué estaba pensando. Aún así, era mejor que nada, ahora que había empezado a pensar las cosas. La mejor manera de ayudar a alguien a crecer era enseñarle a tomar sus propias decisiones. Había funcionado con Song hasta cierto punto. Ella era un caso extremo, en el que a veces era mejor si no actuaba según sus decisiones, o la mitad de la secta del Sol Ardiente podría terminar muerta bajo su gobierno. Mi padre me dijo que pasara tiempo contigo, y que intentara seducirte, dijo de repente Liu Qian. Además, no importa si quieres el puesto o no. Por ahora, eres el mejor candidato para la oposición, pero si te opones demasiado, simplemente buscarán a otra persona. Eso era cierto. En tiempos como estos, ninguna maquinación serviría de nada. Tal vez fuera necesario un enfoque más directo, algo audaz, como lo que haría Son. En realidad, no es algo que ella haría. Definitivamente no. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, y rápidamente añadí. Por cierto, si se trata de matrimonio, la respuesta es no. Te veo más como una hermana mayor. Mi contrato matrimonial con Fu Yating seguía vigente, principalmente porque romperlo sería demasiado complicado. No tenía ningún interés en añadir más drama a mi vida. Eres el consejero de Song, ¿verdad? Dame un consejo, dijo Liu Qian. Su mirada era firme y, por primera vez hoy, me miró a los ojos con la misma confianza inquebrantable que estaba acostumbrado a ver en ella en la secta del Sol Ardiente. La generación más joven está de tu lado, le dije. Yo, Liu Bo, Liu En, incluso los gemelos. Mientras ganes tiempo, ganas. Nadie más en nuestra generación quiere desafiarte. No me preocupa la generación más joven, respondió Liu Qian, aunque mis palabras parecieron tranquilizarla un poco. Y oír que no quieres el puesto de jefe del clan me quita mucha presión de encima, añadió con la soltura de un político experimentado. Pero si nos negamos, intentarán casarme con alguien de la generación anterior. Probablemente uno de los ancianos. Alguien cuya barba haya crecido más de lo que llevamos de vida. No pude evitar sonreír ante su comentario. Casi había olvidado las costumbres de aquí. La idea de que Liu Qian fuera emparejada con alguien de más de 100 años era repulsiva, aunque no era algo poco común en este mundo. Tomemos como ejemplo al líder de la secta del Sol Ardiente. Era al menos 5 siglos mayor que la mayoría de sus esposas y concubinas. Al menos todavía parecía joven. Aún así, no podía entender la mentalidad detrás de tales relaciones. O eso o la gente se rebelará, suspiró Liu Qian. Te equivocas, le recordé. Siempre hay más opciones de las que crees. Por ejemplo, podrías entrenar más duro y volverte lo suficientemente poderosa como para tomar tus propias decisiones. O podrías ascender a ser una anciana de la secta del Sol Ardiente. El clan Liu no puede obligar a un anciano de la secta a hacer nada. Además, dudaba que el jefe del clan Liu tuviera más recursos que incluso un anciano externo de bajo nivel de la secta del Sol Ardiente. La brecha de recursos era así de grande. Liu Qian asintió y miró el estanque con una mirada pensativa. En ese momento, casi podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Finalmente, suspiró y me sonrió. Pareces tan indiferente ante todo esto. Cualquiera pensaría que ni siquiera te importa lo que pase. No estaba del todo equivocada. Este tipo de asuntos normalmente estaban fuera de mi control. Incluso si intentaba hacer algo, era poco probable que condujera a alguna parte. ¿Por qué estresarse por algo sobre lo que tenía tan poco control? Además, esta situación parecía trivial en comparación con las tormentas que había soportado en la secta del Sol Ardiente. Bueno, mi consejo es simple. Sigue adelante y no pierdas el tiempo preocupándote por cosas como esta. Me encogí de hombros.
Cuando estés listo para el matrimonio, tú y la generación más joven serán mucho más fuertes que la que está muriendo. Entonces, ¿solo estamos prolongando lo inevitable? Dijo ella, frunciendo el ceño. Bueno, la esperanza es que los conspiradores finalmente abandonen el tema. Pero nadie puede saber realmente lo que pasa por la cabeza de alguien, y tal vez no estén de acuerdo. Me encogí de hombros otra vez. Si quieren una guerra civil y que se derrame sangre dentro de la familia, esa es su elección. Aunque me gustaba mi familia e incluso mi clan, no estaba dispuesto a rendirme. En el peor de los casos, siempre podía llevar a Sonson de visita. Algunos podrían morir, pero ese era el juego que habían elegido jugar. No iba a perder demasiado tiempo en estas tonterías. Si fuera necesario, podría obligar a ambos lados a unirse bajo la amenaza de aniquilación completa por parte de Sonson. Liu Qian exhaló, mirando el suelo húmedo y ligeramente congelado en el bosque verde. Muchos hombres han hecho cosas peligrosas por mujeres hermosas. Puede que yo no fuera Yan antes de su lesión, pero aún así me consideraría una belleza, suspiró Liu Qian, aunque esta vez con fingida decepción, con una sonrisa burlona en los labios. Aunque supongo que no tengo ese brillo mortal en los ojos que te resulta atractivo. ¿Es ese el informe que le vas a dar a tu padre? Pregunté, captando su tono burlón. Sí, algo así, asintió ella. Eso podría causar algunos problemas. Solo alimentará los rumores sobre nosotros, dije, refiriéndome a los rumores sobre mí y Sonson. El estrés de Liu Qian pareció desaparecer mientras me miraba, entrecerrando los ojos. No creo que mientas en esta situación, dijo, pero no importa cómo lo mires, no importa cómo lo mire cualquiera, claramente hay algo ahí. Sí, se llama amistad, respondí. Pero Liu Qian se limitó a sonreír, su mirada brillando con algo travieso. Eras más tolerante cuando te preocupabas por cosas estúpidas, dije sin rodeos. Mis palabras no la inmutaron. Continuó. Viven bajo el mismo techo, se burlan el uno del otro y ella nunca dejaría que nadie más le hablara así. Cortaría la cabeza de sus propios hermanos si lo hicieran. ¿De acuerdo? ¿Y qué se supone que significa eso? ¿No tienen nada mejor que hacer? Pregunté, dándome la vuelta y alejándome. Cuando me fui, mi querida prima empezó a reírse como una bruja. Me alegré de que no estuviera tan estresada como antes, pero claramente necesitaba un pasatiempo mejor que entrometerse en mi vida privada. Paseé tranquilamente por el centro de la ciudad y observé la zona. Aunque estaba construida de manera eficiente, no tenía nada de particularmente interesante. Cuando llegué a casa ya era mediodía. Lo primero que me recibió fue el agradable olor a pollo y especias. Me dirigí a la cocina, que era sorprendentemente pequeña para una casa tan grande. Sin embargo, era perfecta, ya que solo vivían unas pocas personas allí, ideal para alguien como mi madre. Sin embargo, hoy había una nueva incorporación a la cocina. William estaba observando a mi madre cocinar, y mi madre tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras explicaba diferentes recetas y métodos de cocción. Fue sorprendente lo bien que se llevaba mi madre con William. Parecía que finalmente estaba teniendo la experiencia de criar a un niño normal. Oh, Fen, ¿ya has vuelto? Ya casi hemos terminado de cocinar y tu padre, adicto al trabajo, volverá pronto a casa para sus vacaciones, dijo. Huele delicioso, dije, acercándome para echarle un vistazo a la olla. ¿Qué se está cocinando? Cuando mi madre respondió, puse una mano sobre el hombro de William, canalizando algo de ki hacia su cuerpo. Se había convertido en una rutina diaria. Comprobar si sus raíces espirituales habían regresado. Pero lo que mi madre decía ya no lo oía. Sentí que algo extraño estaba sucediendo dentro de William. ¿Cómo? Ayer todo estuvo normal. Cuando se trataba de personas como Ian, ella normalmente recuperaba lentamente su talento a medida que crecían nuevas raíces espirituales. Sin embargo, lo que sentí en Ian era diferente. Infinitas raíces que parecían grietas en el cielo oscuro filtraban luz, cegando y mareando. Era como si hubieran salido de la nada. No había palabras para describir la sensación y retiré la mano de inmediato. Sin embargo, aún así, me quedé atónito por un segundo, mientras se me cortaba la respiración. ¿Cómo es que su ki estaba tan tranquilo y no se filtraba nada? Más de 100 ramas espirituales eran lo que los eruditos usaban para calificar a alguien que tenía un físico extremo. Entonces, ¿qué significaba tener 199 raíces espirituales? Ni siquiera estaba seguro de que esto pudiera llamarse un físico extremo.
¿Cómo es que aún no estaba muerta? Wu-Yan, ¿sientes algún dolor? Pregunté. Se volvió hacia mí, su máscara brillaba por la luz que entraba por la ventana. Wu-Yan inclinó la cabeza, confundida. Aunque estaba un poco celoso de su cantidad de ramas espirituales, otra parte de mí sentía una abrumadora curiosidad por saber cuán rápido progresaría el cultivo de alguien con esa cantidad de talento. ¡Qué emocionante! Capítulo 213. ¿Qué te pasa con esa mirada? Mi madre frunció el ceño. No puedes sacarla a jugar, hace mucho frío afuera. ¿Y si se resfría? ¿Qué? ¿De dónde se le ocurrió eso? Estaba tan absorta en el descubrimiento de que Wu-Yan tenía tantas ramas de raíces espirituales que casi me perdí lo que dijo mi madre. Su ceño fruncido y el brillo en sus ojos dejaban en claro que no había lugar para la discusión. No la voy a sacar a jugar, le aseguré. Tampoco hay entrenamiento para ella, insistió mi madre. Todos los inviernos salías a entrenar y siempre te resfriabas. Incluso cuando te lo prohibía, te escapabas de todos modos. Pero no voy a dejar que mi pequeña se pierda de vista solo para que tú hagas lo mismo con ella. Ah, ahora tenía sentido por qué parecía preocupada. Liu Feng no era estúpido, pero había estado obsesionado con las historias de su abuelo cuando era más joven. Incluso entrenó bajo una cascada cuando apenas era un cultivador de temple corporal de una estrella. Aunque nunca se lo dijo a su madre, aún así se resfrió, y ella asumió que fue por entrenar al aire libre, sin saber nunca lo imprudente que había sido su hijo. Por supuesto, no iba a decirle eso ahora. Incluso si hubiera sucedido hace más de una década, igualmente me regañaría. Mi madre se volvió hacia Wu-Yan y la abrazó. No serás como Liu Feng, ¿verdad? Al menos tengo una hija que finalmente me escuchará. Oye, Liu Feng no era una niña tan mala. Y ya trataba a Wu-Yan como a su propia hija. Wu-Yan, que nunca había conocido realmente el afecto maternal, devolvió el abrazo con un escalofrío de emoción. Parecía tan feliz que no estaba dispuesto a arruinar el momento. A pesar de cómo actuaba, sabía que mi madre también se preocupaba por mí. La había asustado muchísimo más de una vez cuando era más joven y no era tan mezquina como para sentir celos por algo así. En mi defensa, todos mis malos hábitos fueron culpa del abuelo, dije, tirando al anciano debajo del autobús. ¿De verdad? Mi madre me miró con los ojos entrecerrados, sin soltar a Wu-Yan. Wu-Yan prácticamente se estaba derritiendo en el abrazo. ¿Y a qué le echas la culpa de tu reciente mal comportamiento? Mi educación, dije sonriendo. Además, ¿qué mala conducta? Puede que tus primos sean muy reservados, pero no pueden evitar que todos los rumores me lleguen, dijo ella sacudiendo la cabeza. Ahora que tenía a un niño tan educado como Wu-Yan cerca, no tenía miedo de señalar mis defectos. Eso debió haberle hecho darse cuenta de lo rebelde que había sido. Como todos los padres, ella sufría del síndrome de comparación infantil. Sabía a qué rumores se refería, pero no estaba dispuesto a comentarlos con ella. Era más fácil aceptar los chismes y seguir adelante que explicar la verdad. De todos modos me encogí de hombros, tengo que examinar a Wu-Yan por algo. Eso era cierto y, convenientemente, me ayudó a esquivar las preguntas que sabía que vendrían. Mi madre me miró como si quisiera leer mis pensamientos. Parecía dispuesta a preguntarme por qué necesitaba examinar a Wu-Yan o si algo andaba mal. Pero debe haber habido algo en mi expresión que la hizo dejarlo pasar. Ella era mi madre y la amaba profundamente, pero incluso ella sabía cuándo no entrometerse. Yo había aceptado los recuerdos de Liu Feng como si fueran míos y la consideraba mi madre, pero todo tenía límites. Con un suspiro, dejó ir a Wu-Yan a regañadientes, aunque la curiosidad todavía estaba en sus ojos. Pero la condición de Wu-Yan debía mantenerse lo más privada posible. Tomé la suave mano de Wu-Yan. Espero que mi madre no te haya estado agobiando demasiado. Puede ser un poco abrumadora. Wu-Yan sacudió la cabeza e hizo algunos gestos con las manos para demostrar que no era gran cosa. Era extraño que no estuviera usando su comunicación telepática últimamente. Aún así, parecía que prefería esta forma de interactuar, al menos para las cosas más simples. Y, hasta donde yo sabía, solo se comunicaba así conmigo. Entramos en una de las habitaciones de invitados, donde había una cama en la que ella podía acostarse cómodamente. Puedes relajarte, esto es lo mismo de siempre, le dije. Aunque, sinceramente, esto no es nada comparado con el examen que se realiza encima del caparazón de una tortuga gigante.
La habitación de invitados era minimalista, con 2 literas en esquinas opuestas. Parecía más una habitación de una posada, en la que se intentaba que cupiera la mayor cantidad de personas posible, que una habitación de invitados en una casa grande. No tenía idea de por qué era así. Tal vez el lugar alguna vez había sido una posada y mis padres nunca se molestaron en cambiar la distribución de las habitaciones que no se usaban. Mientras se acostaba en la cama inferior de una litera, puse mi mano sobre su hombro y le hice pasar ki con suavidad por el cuerpo para comprobar sus signos vitales. Esta vez estaba preparada para ver tantas raíces espirituales. Aún así era impresionante, pero era como mirar fijamente una luz brillante. Cegadora, casi imposible ver algo más a su alrededor. No podía decir si la gran cantidad de ramas de raíces espirituales estaba afectando su cuerpo de forma negativa. Tenía curiosidad por saber con qué rapidez podía cultivarse alguien con ese talento. Aunque no tenía nada que ganar con ello, era pura curiosidad. Una parte de mí quería dejar de lado mis preocupaciones y ponerlo a prueba a fondo. Pero eso probablemente resultaría en que Wu Yan resultara gravemente herida y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Ella era una buena niña. ¿Cómo conseguiste tantas ramas espirituales? Pregunté. En respuesta, la piel de su cuello se erizó como agua hirviendo y se abrió para revelar unos dientes torcidos y una boca bastante inquietante. Yo hice. Su voz era lenta y extraña, casi como el gruñido de un lobo, pero era comprensible. Fue una sorpresa. Parecía que había aprendido a hablar durante el tiempo que estuvo con mi madre, y el aumento de ki que ahora tenía a su disposición probablemente también ayudó. Esperando a crecer, no sucedió. Así que, lo hice, continuó, la lengua en su boca garganta se retorció extrañamente mientras hablaba. Lo que deduje fue que ella había seguido mi consejo y había esperado a que sus raíces espirituales se manifestaran de forma natural. Pero cuando no lo hicieron, transformó su cuerpo como siempre lo hacía y de alguna manera creó tantas raíces espirituales como pudo. Entonces, ¿los cultivaste tú solo? ¿Puedes hacer eso? Pregunté asombrado. Esa era una habilidad increíblemente poderosa. Ella asintió. Decidí intentarlo, y funcionó. Esta vez, sus palabras fueron más claras, ya que parecía estar aprendiendo a controlar la boca en su cuello. Recuerdo, que me enseñaste. Me explicaste, las raíces, y que cuanto más, mejor. Hizo una pausa y la boca de su cuello se movió de nuevo, agrandándose, estirándose de oreja a oreja, llena de dientes afilados y dentados. Hice tantas como pude, solo me detuve cuando sentí que iba a estallar, como agua arrojada al aceite hirviendo. Hablar resulta incómodo, controlar la boca es difícil. Asentir es más fácil. Su voz todavía tenía ese tono gruñón, pero sus palabras eran más claras. Hablar con una segunda boca debe haber sido un desafío, considerando que la mayoría de las personas aprenden a hablar instintivamente. Deberías haberlo consultado conmigo primero, dije, frunciendo el ceño. Esto es extremadamente peligroso. La boca grande se formó de nuevo mientras ella respondió. Quería traerte alegría. Hacerse daño a uno mismo solo para hacer feliz a alguien nunca es la respuesta, dije mientras pasaba mi ki por su cuerpo, tratando de concentrarme más allá del brillo abrumador de sus raíces espirituales. Era difícil ver algo más a su alrededor. ¿Estás enojada conmigo? Preguntó. El gruñido lobuno en su voz hizo que fuera difícil detectar cualquier emoción, pero sus palabras insinuaban tristeza. No, claro que no, le aseguré. ¿Por qué me enfadaría? Me alegro de que estés bien y de que ambos podamos aprender de esto. Pero no vuelvas a hacerlo nunca más, al menos no tan rápido o tan imprudentemente. Debes probar las cosas antes de arriesgar tu vida. Fue entonces cuando noté algo extraño. Pequeñas cantidades de ki estaban entrando en su cuerpo, como una fina corriente de agua que se desvía de un río, casi imperceptible al principio. ¿Estaba ella cultivando? ¿Estás cultivando? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Su cuerpo absorbía ki de forma natural. No era como la situación de Ian, donde absorbía ki yin, pero era similar. El cuerpo de Wu Yan absorbía ki normal, probablemente debido a la gran cantidad de ramas de raíz espiritual. Fascinante, pero no bueno. Tu cuerpo aún no puede manejar el ki, le expliqué. Necesitas desarrollar algo de musculatura. Si no puedes, simplemente hazte más alta. Y no te transformes en un hombre. Ya has sido una niña durante demasiado tiempo. Es mejor ceñirse a terrenos familiares.
No estoy segura de si tus transformaciones afectan a tu ki yin o yang interno, pero debemos ser cautelosos. En general, una vez que los cultivadores alcanzaban la etapa de recolección de ki, no había mucha diferencia entre los géneros. No era un experto en esta área, muchas cosas se mantenían en secreto y se transmitían de boca en boca, pero tenía que haber una razón por la que ciertas técnicas aumentaban la velocidad de cultivo de una mujer siempre que permanecieran vírgenes y por qué esas técnicas no funcionaban en los hombres. Con eso en mente, era mejor ir a lo seguro. Mientras observaba cómo su cuerpo se movía y cambiaba, me vino a la mente un pensamiento extraño. Sonson me había hablado una vez sobre el funcionamiento de la técnica que aumentaba la velocidad de cultivo de una mujer siempre que mantuviera su castidad. ¿Cómo afectaría una técnica como esa a Wu Yan? ¿Podría cambiar entre hombre y mujer, crear una versión masculina de esa técnica? Pero descarté rápidamente la idea. Wu Yan no tenía problemas con la velocidad de cultivo. En todo caso, estaba progresando demasiado rápido. Experimentar de esa manera podría ser perjudicial para ella. Ten cuidado, no te apresures o podrías desgarrarte un músculo, le advertí. Aunque su capacidad para transformar su cuerpo parecía algo natural para ella, yo quería que fuera cautelosa. Pero por cómo lo usaba, era tan natural como respirar. William adoptó una postura más alta, apenas por encima de la altura promedio de esta región, aunque no tan alta como yo. Físicamente, parecía mayor. Ahora que su cuerpo estaba preparado, estaba lista para la cultivación. ¿Qué tan rápida podría ser su velocidad de cultivo si reuniera tanto ki como pudiera durante un minuto completo? Los físicos extremos eran un talento ridículo. ¿Puedes reducir el número de tus ramas espirituales? Pregunté. Ella asintió y, con mi ki todavía dentro de ella, sentí que la luz cegadora se atenuaba ligeramente. Ahora tenía 198 ramas espirituales. ¿Puedes bajar de 100? Pregunté. Me miró, inclinando la cabeza confundida. Me tomó un momento darme cuenta de que todavía no le había enseñado mucho sobre números. En el desierto, me había concentrado más en perfeccionar sus habilidades de transformación y sus habilidades básicas de supervivencia. 100 son 10 decenas, le expliqué. ¿Entiendes? Ella asintió de nuevo. Una extraña energía irradiaba de ella mientras su cuerpo se movía. Las luces cegadoras se atenuaron aún más y finalmente pude obtener una lectura más clara de su condición física. 98 ramas espirituales. Le tomó solo una docena de segundos hacer estas modificaciones después de que le expliqué. Su cuerpo se transformó y se estabilizó, con su piel burbujeando ocasionalmente, pero pronto volvió a su apariencia habitual. ¿Acaso esto era un físico extremo? William podía manipular sus ramas espirituales a voluntad, algo que nunca había visto ni leído antes. Los físicos extremos eran raros y no estaban bien clasificados, incluso entre los libros de la biblioteca del clan Song. A pesar de toda mi investigación, la condición de Wu Yan no coincidía con ninguna descripción conocida de un físico extremo. Y luego estaba su telepatía. Ella misma no podía explicar completamente cómo funcionaba, solo la describía como una vaga cosa sensorial. ¿Me estaba perdiendo algo? ¿Se me había escapado una pieza fundamental de este rompecabezas? Todo parecía estar bien, por lo que pude ver. Quizás tenía un físico extremo, pero también algo más. Por supuesto, eran solo especulaciones. Me sentí como un cirujano que trabajaba en la oscuridad, tratando de unir las piezas. ¿Te parece antinatural tener menos de 100 ramas espirituales? Pregunté mientras retiraba suavemente mi ki de su cuerpo, con cuidado de no lastimarla. Ella negó con la cabeza. Increíble, simplemente increíble. Había escuchado muchos términos para describir a los cultivadores. Talentosos, geniales, incluso monstruosos. Sonson alguna vez fue considerada un genio monstruoso. Pero Wu Yan los eclipsó a todos. Todos los demás cultivadores que había conocido palidecían en comparación. Para ellos, cultivar era una lucha. Para Wu Yan, era como jugar a un juego con códigos de trampa. Solo una chica que encontré en medio de la nada, ¿cuántas otras como ella habían pasado desapercibidas? ¿Cuántas habían muerto prematuramente o habían vivido toda su vida como granjeros, sin siquiera interactuar con Ki? Esto fue humillante. Ahora, la cuestión era si dejarla cultivar. Si fuera por mí, preferiría aprender más sobre su condición antes de tomar decisiones apresuradas. Por lo general, la cultivación era una maratón, no una carrera.
Pero con un físico extremo, definitivamente era una carrera. Una carrera contra la muerte. Me agaché y tomé suavemente su mano suave y delicada. No podía dejar que se quedara atrás en su cultivo. Tenía un tiempo limitado. Las primeras etapas no serían difíciles, pero en las etapas posteriores, cuando el talento no era suficiente y la comprensión se volvía crucial, podría chocar contra un muro debido a su limitada experiencia de vida. A partir de ahora, comenzarás a cultivarte lentamente, le dije. Avanzarás una estrella cada semana y, cuando te conviertas en un cultivador de recolección de ki de 9 estrellas, tendremos una larga conversación. 9 estrellas. Además de eso, tendría que alinearse con un elemento, adquirir experiencia y comprensión de él, no solo conocimiento teórico, sino interacción en el mundo real. Irónicamente, el físico extremo de Ian tenía una ventaja en este aspecto. Tenía una comprensión casi instintiva del elemento hielo, lo que le permitía superar con facilidad las etapas del establecimiento de la fundación. Había tanto en qué pensar. Capítulo 214. Había pasado una semana desde que Wu Yan recuperó su habilidad para cultivarse y, sorprendentemente, no hubo secuelas de que creara sus raíces espirituales de la nada. Ahora, estaba lista para avanzar al segundo nivel de reunión de ki. Esta vez ni siquiera nos molestamos en ir al segundo piso. Ella simplemente se sentó en una silla de la cocina, cerró los ojos y se concentró. Mi madre también estaba en la cocina, observándonos en silencio. Aunque no quería que se involucrara, no era como si pudiéramos ocultar el hecho de que Wu Yan había crecido una cabeza más. Al menos ella sabía que no debía hacer preguntas y, como siempre, adoraba a Wu Yan sin dudarlo. ¿Todo está bien? Pregunté. Wu Yan asintió. Poco a poco, el ki dentro de ella comenzó a burbujear mientras aumentaba temporalmente sus ramas de raíz espiritual. Sin mucha fanfarria, avanzó directamente a la segunda estrella de la reunión de ki, y sus raíces espirituales regresaron a 98. Puse una mano sobre su hombro y usé mi ki para comprobar si tenía algún efecto secundario. Ella no se resistió a mis preguntas, aunque fácilmente podría haberlo hecho en esta etapa. Todo parecía estable. Sus raíces espirituales, su dantian y su cuerpo no mostraban señales de tensión. Era sorprendente lo bien que había ido todo, aunque yo sabía muy poco sobre el proceso. Aunque era un poco extraño. Tal vez no le resultaría peligroso superar una estrella por día, pero no quería forzarla. Aún necesitaba tiempo para considerar su elemento. Bien. Ahora, tómate esta pastilla, dije, entregándole una pastilla medicinal del tamaño de un pulgar. William asintió, sosteniendo la pastilla en su mano. Fuera de la vista de mi madre, creó una boca en su palma y la tragó. Debajo de su piel, su cuerpo se movió, guiando la pastilla hacia su segundo estómago, donde se disolvió. Su cuerpo se congeló cuando los efectos de la píldora hicieron efecto. Es un sedante, le expliqué. A partir de ahora, trabajaremos para enseñarte a descomponer las sustancias en tu cuerpo, especialmente los venenos. Las posibilidades de que se topara con veneno durante su vida eran escasas, pero con su talento, sería un desperdicio no liberar todo el potencial de su cuerpo. Nuestro objetivo final era que convirtiera su cuerpo en un horno de alquimista, capaz de ingerir ingredientes crudos y procesarlos como si fueran píldoras totalmente refinadas. Por supuesto, ese objetivo aún estaba muy lejos. ¿Le estás haciendo daño? Preguntó mi madre con preocupación en el rostro. ¿Es realmente seguro? Estoy agregando una capa extra de protección. Hay alguien en la secta del sol ardiente que usa veneno, y no quiero que Wu Yan se enfrente a alguien así sin estar preparada, le aseguré. Mi madre se movió inquieta y se llevó la mano al ojo gris y lleno de cicatrices, un recordatorio de la herida que sufrió a causa de una bestia monstruosa mientras viajaba con mi padre en su juventud. Ella conocía los peligros del mundo exterior. Descansa aquí un rato, le dije a Wu Yan. La parálisis debería desaparecer en unas 2 horas. Salí de la cocina y me dirigí hacia la entrada de la casa. Un viento frío me saludó al salir. El patio estaba ahora cubierto de nieve, pues el invierno estaba en pleno apogeo. Junto al estanque helado, un bulto cubierto de nieve marcaba el lugar donde dormía Speedy. Suspiré y caminé hacia el montículo de nieve que había hecho mi gran amigo. Si no se lo recordaba, el pobre probablemente dormiría todo el día y se olvidaría de comer. Sin embargo, había otro problema que persistía este invierno.
Las oleadas de bestias que había por aquí no eran tan peligrosas como las que había cerca de la secta del Sol Ardiente, pero aún así eran una amenaza. Y con nuestro clan al borde de la guerra civil, las cosas se sentían aún más inestables. ¿Cómo podríamos sobrevivir al duro invierno si estábamos tan divididos? Pero no importaba lo mal que se pusieran las cosas, sabía que podía salvar a mis padres y a Wu si ocurría lo peor, o eso esperaba. Gente problemática, murmuré en voz baja. Liu Bo abrió las pesadas puertas del salón del jefe del clan. La habitación parecía un templo, con su llamativo suelo carmesí pulido hasta brillar bajo sus pies. Altas columnas blancas se alzaban hacia el techo azul y las paredes estaban pintadas de un verde intenso y profundo. En el otro extremo del salón, sentado en un trono oscuro tallado en obsidiana pura, había un hombre cuya presencia dominaba la sala. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que parecía atravesarlo todo y su pelo largo y oscuro caía en cascadas sobre sus hombros. Vestía una túnica holgada y blanca como la nieve que contrastaba marcadamente con la oscuridad de su asiento. Sin decirle una palabra, Liu Bo se arrodilló sobre una rodilla y esperó que el jefe del clan lo reconociera. Aunque Liu Bo había alcanzado la reunión de Ki de 5 estrellas, su velocidad de cultivo había superado su talento, gracias a su descubrimiento en la tumba del inmortal. Si bien este impulso solo duraría hasta que alcanzara el establecimiento de la fundación, todavía estaba satisfecho. Aún así, Liu Bo sabía cuál era su lugar y no tenía ningún deseo de rebelarse contra la familia que lo había cuidado durante tanto tiempo. Cuando los huérfanos quedaban abandonados debido a una u otra tragedia, el jefe del clan Liu los acogía en su casa y los criaba como si fueran suyos. Mientras fueran del clan Liu, ningún huérfano pasaría hambre. El jefe del clan, Liu Nu, recibió su nombre en honor al abuelo de Liu Fen, o, en este caso, al propio tío del jefe del clan. ¿Cuánto tiempo vas a tener al niño arrodillado? Preguntó una voz anciana. Liu Bo reconoció al instante la voz del abuelo de Liu Fen, el mismo anciano que lo había estado molestando durante semanas hasta que Liu Fen apareció. Era una voz que no se olvida fácilmente. Levántate, dijo el jefe del clan con voz suave y casi melódica. Liu Bo se puso de pie y contempló el salón con más atención. Finalmente, vio al anciano apoyado en una de las columnas, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Niño, ¿tienes un maestro en la secta del Sol Ardiente? Preguntó el anciano sin siquiera esperar un respiro. No, respondió Liu Bo, sacudiendo la cabeza. Desafortunadamente, mis talentos no fueron suficientes. Solo Liu Qian logró atraer la atención de un anciano. Liu Fen también tiene un anciano externo como maestro. Sí, ya sé lo impresionante que es mi nieto, se rió el mayor. Pero no estamos aquí para hablar de él. ¿No estaba allí para hablar de Liu Fen? Liu Bo se sorprendió. Durante los meses que había pasado con el anciano en lo alto de las murallas, el anciano solo había hablado de su nieto. Cualquier otra persona habría pensado que solo tenía un nieto. Entonces, continuó el anciano, ¿estás dispuesto a convertirte en mi discípulo personal? ¿Discípulo personal? Eso significaba que Liu Bo acabaría por heredar la posición del anciano. El anciano Liu no era, si bien no la figura más influyente del clan Liu después del jefe del clan, ciertamente uno de los más poderosos. Hace años, Liu Bo habría aceptado sin dudarlo, pero ahora había aprendido por las malas que no existía nada parecido a una comida gratis. ¿Por qué? Preguntó con cautela. ¿Por qué no? Está claro que mi nieto no tiene ningún interés en heredar mi puesto, se encogió de hombros el anciano. Liu Bo no pudo evitar preguntarse qué había llevado a esto. Sabía cuánto se preocupaba el anciano por su nieto, más que nadie. Acepto, dijo Liu Bo, sabiendo que sería de mala educación hacer más preguntas o negarse. Bien, asintió el anciano. Como mi discípulo personal, aprenderás algunas cosas. Pero también tienes prohibido compartir mis secretos con nadie. Liu Bo asintió y permaneció en silencio. Su mirada se desvió hacia el jefe del clan, que estaba sentado tranquilamente en el trono y no había dicho nada en todo el tiempo. Aunque Liu Bo no estaba tan versado en la política de clanes como Liu Qian o Liu Yen, sabía que había tensión entre el jefe del clan y ciertas facciones dentro del clan, lideradas por el anciano Liu Nu. Mi nieto se mantiene neutral en estos asuntos, dijo el anciano, volviéndose hacia el jefe del clan. No importa cuánto haya intentado convencerlo, el pequeño Fen no se pondrá del lado de la familia. Me enorgullece, pero también me dan ganas de abofetearlo por no seguir el juego.
Después de todo el esfuerzo que pusimos en este plan, ¿qué clase de nieto no escucha a su abuelo? ¿Qué? Liu Bo se esforzó por mantener una expresión neutral, pero esto no era en absoluto lo que esperaba. ¿No estaban el jefe del clan y el anciano Liu Nu en lados opuestos? La generación más joven está muy unida y no se traicionará entre sí, asintió el jefe del clan. Liu Feng incluso le ha ofrecido un buen consejo a Liu Qian. No debería limitar sus puntos de vista a un lugar tan pequeño como este. Liu Bo frunció el ceño, completamente confundido. Claramente, había una razón por la que lo habían traído allí. Con el corazón vacilante, finalmente preguntó: ¿qué está pasando? El elder Liu Nu se volvió hacia él como si recién ahora recordara que estaba presente y sonrió. Hemos creado un drama interno falso para eliminar a los débiles, los traidores y los tontos demasiado ambiciosos que podrían dañar al clan. También hemos estado en un punto muerto durante un tiempo y esperamos que nuestros enemigos hagan un movimiento desesperado, pensando que estamos divididos y vulnerables. Es una buena idea provocar conflictos internos cada década aproximadamente, añadió el jefe del clan con calma, para limpiar la mala sangre. Necesitamos que vigilen a los jóvenes, advirtió el elder Liu Nu, y se aseguren de que no intensifiquen este falso conflicto. Liu Bo quedó atónito al comprender la realidad de la situación. Estaban jugando con todo el clan. Era una estrategia peligrosa, pero quizá era mejor tener un enemigo falso en el que confiar que enfrentarse a una amenaza desconocida. Tendremos que reducir pronto las tensiones falsas, dijo el jefe del clan. La primera nevada suele ser una señal de que se acerca la oleada de bestias. Mi plan para aliviar la tensión haciendo que pareciera que mi nieto y su hija se casaban no funcionó, dijo el elder Liu Nu riéndose y sacudiendo la cabeza. Incluso si se hubieran enamorado de verdad, eso habría estado bien. Pero parece que los jóvenes están en una fase de rebeldía y no lo aceptaron desde el principio. Esto no es tan malo, respondió el jefe del clan. Sí, sé que una guerra con el clan Fu hubiera sido terrible. Pero a este ritmo, tendremos que enfrentarnos a ellos algún día, insistió el anciano Liu Nu. Si no fuera por esos bastardos de Fu, mi hermano todavía estaría vivo y tú no habrías crecido sin un padre. Incluso los padres de mi nuevo discípulo aquí todavía estarían vivos. Tu nieto es ingenioso. Tal vez pueda unir a los clanes de alguna manera. Después de todo, el jefe del clan Fu solo tiene un hijo, dijo el jefe del clan. Al menos mientras dure la cultivación, tiene muchos bastardos sin talento. Liu Bo apretó los puños mientras los pensamientos de sus padres resurgieron. Cuando encontraron sus cuerpos, los habían manipulado para que pareciera que habían sido asesinados por bestias monstruosas, pero las bestias monstruosas devoran a sus presas. Muchos sospecharon que un equipo del clan Fu cercano los había matado y lo habían presentado como un ataque de una bestia. También faltaban sus pertenencias, algo que a las bestias no les habría importado. Pero cuando la ira amenazó con aumentar, Liu Bo la reprimió. Aunque era apasionado y a menudo dejaba que sus emociones lo dominaran, sabía que tenía que priorizar al clan. No podían permitirse una guerra, no hasta que la generación más joven estuviera preparada. Y en ese sentido, el clan Liu tenía una ventaja abrumadora. No me gusta la idea de que mi nieto se case con alguien de ese clan, murmuró el anciano Liu Nu, frunciendo el ceño. He estado luchando contra esos bastardos desde que era joven, y ahora se supone que debo entregarles a mi nieto. ¿Te imaginas que sus hijos sean mitad Liu y mitad Fu? Solo pensarlo me pone furioso. La muchacha se casará con un miembro de nuestro clan, tío, lo corrigió el jefe del clan. No al revés. Sí, pero una chica del clan Fu que vive bajo el mismo techo que mi nieto. Esa puta de Fu lo destrozará, suspiró el anciano. Y está esa cláusula en el alto el fuego que dice que no tiene que cambiar su apellido. Lo pusieron a propósito, estoy seguro. Piensa en el matrimonio como un alto al fuego, dijo el jefe del clan con calma, una manera de ganar tiempo para que la próxima generación del clan Liu crezca en paz, y para que nuestros jóvenes talentosos vivan más allá de los 20 años. Además, siempre existe la posibilidad de que ella decida cambiar su apellido por su propia voluntad, si se enamora de tu nieto. Sí, claro, se burló el elder Liu Nu. Como si una mujer Fu pudiera sentir amor. Apuesto a que su supuesta prometida es solo una vagabunda conspiradora. Como una estatua, Liu Bo permaneció en silencio al margen, observando la dinámica entre ellos. A pesar de su poder e influencia, parecía como si estuviera viendo a un sobrino tratando de calmar a su tío loco y hambriento de guerra. Fue una dinámica extraña.
Capítulo 215. Nunca imaginé que escribir pudiera ser tan placentero aquí en el porche, sentado en una silla con el frío del invierno rodeándome y con el patio cubierto por una suave capa de nieve. Estaba dándole los últimos retoques a mi libro personal, Métodos de cultivo alternativos. Era un catálogo detallado de los pros y los contras de las distintas técnicas de cultivo que había encontrado a lo largo de mi trayectoria. También había otro libro, Secretos de viajar, que describía los lugares que había visitado hasta el momento. Sin embargo, todavía no estaba terminado y detallaba todos los lugares, personas y biomas que había conocido. Incluso había incluido algunas fechas aproximadas de cuando había estado allí, por si necesitaba puntos de referencia en el futuro. Por supuesto, las fechas eran intencionadamente vagas y algunas eran deliberadamente incorrectas. Solo yo sabía las horas exactas. No tenía pensado publicar este libro, pero estas medidas eran más bien una salvaguarda en caso de que alguien en el futuro pusiera sus manos en él. Después de todo, había un conejo que viajaba en el tiempo. ¿Quién puede decir que los regresores no existían? No estaba dispuesto a dejarme vulnerable a esa manera. Después de terminar de escribir ese día, guardé los libros en mi anillo de almacenamiento. Ahora que estaba de vuelta en los terrenos del clan y no en un lugar plagado de cultivadores de almas nacientes, podía entrenar mi técnica de grado celestial con más frecuencia. Bueno, la secta del sol ardiente solo tenía un cultivador de almas nacientes. Aún así, siempre parecía que ese tipo estaba en todas partes y lo sabía todo. Con solo un pensamiento, el montón de nieve que estaba a punto de deslizarse del techo se detuvo abruptamente, congelándose en el aire como si estuviera suspendido por una fuerza invisible. En mi mano, formé un cuadrado de jade con inscripciones talladas intrincadas. Fue diseñado para manejar la sobrecarga de información, aunque todavía está lejos de ser perfecto o utilizable en la mayoría de los casos. Sin embargo, era lo suficientemente bueno para la prueba. Eso es lo que pasa con las técnicas de grado celestial. Son extrañas. Por ejemplo, la nieve flotaba, pero no había ki ni ninguna energía detectable por los cultivadores comunes. Desafía todas las reglas de las técnicas de grado terrestre, que requieren ki para lograr resultados. Los únicos que podían entender esto eran aquellos que habían aprendido una técnica mental de grado celestial como yo. Lo que estaba usando ahora era energía mental que fluía naturalmente por todo el mundo. En esencia, tenía telequinesis. Por supuesto, era débil y nunca lo suficientemente fuerte como para ser algo práctico más allá de levantar un lápiz o algo liviano, pero aún así era genial. Creé otro cuadrado de jade en la otra mano, lo que me ayudó a administrar los resultados para que los cálculos no me molestaran demasiado en la mente. Técnicamente, solo fui una guía para la técnica. La telequinesis era algo nuevo que había descubierto con esta técnica, y existía la posibilidad de que incluso el inmortal de 4 vías no la hubiera usado de esta manera, probablemente porque era mayormente inútil. Cuando sentí que se acercaba el mareo, solté la nieve. Mi energía mental estaba casi agotada y todavía era de mañana. Aún no estaba lista para desmayarme. Pequeño Fen, tus amigos están aquí, llamó la voz de mi madre desde la entrada del patio mientras ella y Wuyan entraban. Wuyan vestía una túnica rosa de manga larga que se parecía a un yukata. Detrás de mi madre estaban Liu Bo, Liuen y Liu Qian. Vestían túnicas de color azul oscuro, similares al uniforme de los discípulos de la secta interior. Llevaban algunas bolsas y Liu Bo tenía una sonrisa incómoda. Claramente, algo había sucedido. Hola, chicos, saludé mientras mi madre y Wuyan entraban a la casa mientras mis primos varones ayudaban a llevar las bolsas adentro. Liu Qian miró a su alrededor y usó ki para mejorar su visión. Mientras me preguntaba por qué pasaba tan desapercibida, sus ojos se posaron en el pequeño montículo de nieve junto al estanque congelado. Nunca entenderé por qué llevas esa tortuga contigo a todas partes, murmuró. Te informo que la tortuga es como mi mejor amiga, respondí con fingida seriedad. Si existiera un ranking de criaturas que me importan, Speedy estaría al menos entre las 5 primeras. Ella parecía confundida pero suspiró, claramente no interesada en discutir sobre ello. De todos modos, nadie ha visto ninguna bestia monstruosa últimamente. Normalmente, ya habrían atacado, así que nos han enviado a una misión de investigación, explicó. ¿Más problemas con las bestias monstruosas? ¿Podría estar relacionado con lo que la secta del sol llameante había provocado con esas bestias inteligentes? ¿Solo nosotros?
Pregunté, lista para fingir que estaba herida o decir que estaba cerca de lograr un gran avance. Familia o no, no estaba dispuesta a jugar el papel de cebo de un monstruo. También se han enviado otros equipos. Los ancianos están creando un perímetro y vamos a investigar el interior, respondió. ¿Crees que será como el invierno pasado, cerca de la secta del sol ardiente? Pregunté. Espero que no. Liu Qian miró al cielo distante y sacudió la cabeza. Nadie quiere enfrentarse al rey lobo del trueno. El rey lobo del trueno no era mi mayor preocupación. Lo que más temía era una situación como la que ocurrió en el continente central, que se había convertido esencialmente en una zona de bestias monstruosas. Está bien, iré contigo, acepté. Como todos iban a ir, no había muchas opciones. Bueno, había otras opciones, pero no estaba lista para abandonar a mi familia por una simple patrulla. Pero llevaré a un miembro más. ¿Quién? ¿La tortuga? Liu Qian miró con escepticismo al dormido Speedy. No, Speedy se quedará aquí para proteger a mis padres en caso de emergencia. Solo nos retrasaría. Me refiero a Wu Yan, dije. Tan pronto como mencioné su nombre, mis dos primos se unieron a nosotros desde el interior de la casa. Claro, confío en tu criterio, se encogió de hombros Liu Qian. Pero, ¿quién es ella? Parece tener nuestra edad, pero no recuerdo que tuvieras muchas amigas. Es Son disfrazada, bromeé. A pesar de mi tono burlón, mis primos inmediatamente extendieron su ki, buscando su firma energética. Cuando lo encontraron, sus ceños fruncidos se profundizaron mientras me miraban. En mi defensa, no pensé que ninguno de ustedes me creería, me reí entre dientes, levantando los brazos. Además, ¿por qué creerían una mentira tan absurda? No importa, ¿podemos seguir adelante? ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? Preguntó ella, sacudiendo la cabeza, aunque una pequeña sonrisa burlona se dibujaba en la comisura de sus labios. No importaba lo rígida que intentara actuar, al fin y al cabo seguíamos siendo primas. Miré el sol naciente de la mañana y reflexioné sobre mi agenda. Aparte de mi sesión de cultivo por la tarde, no había mucho más que hacer. Me levanté de la silla de madera y me estiré. ¿Cuándo me necesitas lista? Lo antes posible, preferiblemente hoy. Pero si tienes algo importante, podemos esperar hasta mañana. Pero no más de 3 días, dijo Liu Qian. Ella estaba siendo indulgente y yo no estaba dispuesto a abusar de su buena voluntad. Dame un minuto. Vuelvo enseguida. Entré a la cocina, donde mi madre estaba guardando los productos con la ayuda de Wu Yan. Allí donde mi madre no podía alcanzar, Wu Yan aumentaba sutilmente su altura lo justo para evitarle a mi madre la molestia de subirse a una silla para guardar las cosas. Madre, llevaré a Wu Yan conmigo en una misión de patrulla, dije. Mi madre se giró y su ojo sano brilló con una emoción indescifrable. ¿Tienes que irte? Sí. ¿Tiene que ir contigo? Sí, respondí, pensando en mi abuelo. Aunque confiaba en que no me haría daño, no estaba tan segura de Wu Yan. Asegúrate de que ambos regresen sanos y salvos. La voz de mi madre vaciló un poco, aunque rápidamente se volvió hacia los estantes. Liu Feng, sé que te has vuelto más fuerte e inteligente en la secta del sol ardiente. Pero cuida de Wu Yan, ella es un alma inocente. Por supuesto, asentí y salí de la cocina con Wu Yan a mi lado. En el pasillo que conduce al exterior, instalé brevemente un sistema silenciador. No le muestres a nadie tu habilidad de metamorfosis, susurré. Wu Yan asintió y disolví la matriz como si nunca hubiera estado allí. No desconfiaba de mis primos, pero cuanto menos gente supiera de estas cosas, mejor. Cuando salimos, mis primos todavía estaban esperando. Liu Bo sonrió. Vaya, en realidad solo tardó un minuto. ¿Estás segura de que estás lista? Por supuesto. Guardo todo en mi anillo de almacenamiento, respondí. Tenía 2. Uno de mi maestro y otro de Son. Liu Bo frunció el ceño y miró a Wu Yan. Juro que era más pequeña cuando nos conocimos. ¿Cuándo carajo se volvió perceptivo? Probablemente sea solo tu perspectiva. La estabas mirando desde lejos, desde lo alto de una pared. Me encogí de hombros. Sin más conversación, nos pusimos en marcha, aprovechando nuestra velocidad sobrenatural para atravesar el paisaje. Saltamos de tejado en tejado, moviéndonos tan rápido que probablemente apenas éramos visibles para quienes nos rodeaban. No perdía de vista a Wu Yan mientras me seguía, aunque se movía con torpeza, esforzándose por igualar nuestra velocidad.
Aunque no íbamos a toda velocidad para conservar energía, era evidente que no estaba acostumbrada a ello. Le di algunos consejos e intenté enseñarle mi técnica de potencia del caballo al galope. A pesar de su talento para la cultivación, le costó comprender los conceptos. Tal vez fuera por su educación, pero no era experta en aprender nuevas técnicas. Tuve que sujetarla varias veces porque casi se resbaló. Fue una pena. Si hubiera aprendido tan rápido como Song, podría haberla ayudado a convertirse en una cultivadora monstruosa. Pero si tenía tantas dificultades con las técnicas de grado terrestre, dominarlas de grado celestial probablemente la llevaría años. Al final, nos adaptamos a un ritmo que Wu Yan podía seguir y pronto estuvimos fuera de la ciudad. Allí afuera, con la nieve crujiendo bajo nuestros pies y un horizonte de un blanco infinito, no teníamos que preocuparnos por andar a escondidas o por ataques repentinos. Mientras viajábamos, reflexioné sobre mis primos. Los conocía bien desde la infancia y durante el tiempo que pasamos entrenando juntos, pero había cosas que todavía no entendía, como por qué Liu En se mantenía tan cerca de Liu Qian, casi como su sombra. Ella era la hija del jefe del clan, pero nosotros no éramos sus sirvientes. ¿Qué le había pasado a Liu En? No lo habían criado para ser un sirviente y yo recordaba claramente que era un salvaje cuando éramos más jóvenes. ¿Le había salvado la vida a Liu Qian después de que entraran en la secta del sol ardiente? Tal vez había sucedido algo drástico, lo que explicaría por qué la seguía tan de cerca. Rara vez hablaba estos días. La cultivación era un camino individual, sin embargo, Liu En pasaba todo su tiempo apoyando a alguien más, lo que lo hacía ir más lento. Corrimos durante lo que parecieron horas, mientras el sol se ponía lentamente y se formaban sombras alargadas sobre el campo cubierto de nieve. Aunque los ancianos supuestamente habían asegurado la zona que estábamos patrullando, la experiencia nos había enseñado a no bajar la guardia, incluso en territorio conocido. Cuando la luz se desvaneció, decidimos detenernos para pasar la noche. El aire frío nos azotaba y, aunque se trataba de una patrulla de rutina, no había nada de malo en ser cautelosos. Si al día siguiente había una batalla, era mejor estar bien descansados. Fin del capítulo 215.